Sistemas electrónicos y de invisibilidad. Dejamos atrás el siglo XX. En ese siglo, la revolución tecnológica se vivió en una gran apertura. Pero apenas hemos comenzado a cosechar los frutos de los desarrollos científicos y tecnológicos de aquellos años. La mayoría de los estudios del siglo XX consistieron en estudios de física. Particularmente los departamentos de física relacionados con la electricidad han cobrado gran impulso y como resultado, han surgido conceptos técnicos y subcategorías entrelazadas. ¿No es eso lo que es? Los dispositivos desarrollados en relación con la electricidad no tienen una historia muy larga. Pero el siglo XX, y sobre todo la segunda mitad de este siglo, cuando se realizaron trabajos vertiginosos, nos muestra cuánto esfuerzo ha puesto la gente. La invención de la bombilla y el gramófono trajeron enormes compuestos. Como resultado de la continuidad de estos estudios, la ciencia de la física ha adquirido una nueva dimensión técnica y esto se llama electrónica. La ciencia técnica electrónica ha tomado parte en muchos aspectos de la vida y se divide en cientos de subcategorías, incluso dentro de sí misma. Se divide en muchas subsecciones como electrónica industrial, electrónica médica, electrónica digital. Tanto es así que la ciencia de la tecnología electrónica, que está incluida en la ciencia de la física, se ha enseñado en las universidades como ciencia aparte. Entonces, ¿qué es la electrónica y qué principios operativos aborda? Esta pregunta requiere una dirección demasiado amplia para ser respondida por cientos de libros. Podemos llamar a esto una ciencia técnica basada en el control de corrientes bajas y corrientes altas y voltajes en general. En otras palabras, esto se puede llamar el control de los valores actuales en un valor pequeño y las corrientes en un valor muy grande. Esto se encuentra en todos los dispositivos electrónicos, desde la televisión hasta las computadoras. La corriente se da en ciertos valores, en ciertos intervalos de tiempo, en ciertas frecuencias, dependiendo del lugar. Y por lo tanto se crean sistemas operativos electrónicos. Me gustaría expresar esto en términos simples. Puede utilizar auriculares o escuchar la radio a través del altavoz cuando está escuchando la radio. Esto se hace dando ciertos valores a la corriente. En otras palabras, se utilizan diferentes valores en los auriculares y se utilizan diferentes valores en los altavoces. El ejemplo de usar corriente en ciertos intervalos de tiempo serán los relojes electrónicos. Cuando se establece un reloj electrónico, el reloj no sonará hasta la hora en que se establece. Cuando el reloj suena, el componente electrónico del reloj envía corriente a la sección de campana del reloj. El uso de corriente en ciertas frecuencias puede ser ejemplificado por los canales de televisión. Los canales de los televisores se emiten con emisiones de frecuencia realizadas a determinados valores de frecuencia y, por lo tanto, la frecuencia de un canal no interfiere con la frecuencia del otro canal. Ha habido un alboroto científico por unos años. Este alboroto se llama invisibilidad y su sistema. Tenía un pensamiento que se me ocurrió antes de que apareciera este alboroto, y se hizo con sistemas electrónicos, pero era solo teórico. Esto es lo que quiero compartir con ustedes en este artículo. ¿Por qué la gente quiere ser invisible en primer lugar? Busquemos una respuesta a esta pregunta primero. En primer lugar, podemos pensar que la gente puede usar la invisibilidad para aprender algo de información en las relaciones nacionales e internacionales. En una batalla, las tropas o los espías pueden obtener la información de la otra parte sin ser vistos y sin encontrar ninguna dificultad. Por esta razón,
Los sistemas de invisibilidad son un conjunto de sistemas que adornan los sueños de muchas naciones. Sin embargo, si estos sistemas caen en las manos equivocadas, también pueden ser utilizados para el robo y el fraude. Aquellos de ustedes que han leído mis anteriores ensayos científicos y sobre todo técnicos saben que la tecnología es como un mar. Y somos solo una gota de agua en este mar. El sistema de invisibilidad también se puede construir utilizando un complejo sistema electrónico. En primer lugar, consideremos un material que es un cubo. Cubriremos este material en forma de cubo con una pantalla LCD muy delgada. Después de cubrir cada lado del cubo con esta pantalla LCD, colocaremos los sistemas sensibles a la luz utilizados en las cámaras de cada cara como una diapositiva delgada debajo de esta pantalla LCD. Gracias al circuito sensible a la luz que hemos colocado, la imagen en la parte frontal del cubo caerá en la parte posterior y la imagen en la parte posterior caerá en la parte frontal. Por ejemplo, hay una pared en la parte delantera del cubo. Y hay un florero en la parte posterior del cubo. Así que con estos sistemas electrónicos, la imagen de la pared en la parte delantera del cubo aparecerá en la parte posterior. Y la imagen del florero en la parte posterior aparecerá en la parte delantera. Así, la persona que está de pie frente al cubo verá el florero, no el cubo. Y la persona que está de pie en la parte posterior verá la pared en lugar del cubo. El mismo sistema se aplicará a los lados del cubo, y las personas del lado tampoco podrán ver el cubo. El conjunto de estos sistemas es teóricamente posible, pero el factor de sombreado interrumpe el trabajo. Porque ninguna pantalla LCD puede proporcionar iluminación a nivel de la luz solar. Dejo esto a los ingenieros de electrónica para resolver este problema. Nos vemos en otro artículo mío.